Por abrir vuestras Biblias en Colosenses y vamos a leer los versículos 21 hasta ya entrado el capítulo 2 hasta el versículo 4. ¿De acuerdo? Vamos a leer, empezar en la lectura del capítulo 1, versículo 21 y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 4. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Tomad nota, el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, tercera vez, ¿lo veis ahí? El misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y terminamos con el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta epístola. La primera vez que la leemos nos da la impresión de que no tiene mucho contenido, de que se puede leer en menos de media hora, pero según nos vamos introduciendo en ella, vamos desmenuzando, vamos abriendo cada uno de los versículos, nos vamos dando cuenta, Señor, que hay una enseñanza aquí preciosa para nosotros. Hemos estado viendo, Señor, los beneficios que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Y hoy vamos a concentrarnos, Señor, en el ministerio de un hombre, el gran apóstol Pablo. Y nos va a mostrar, Señor, aquí en esta porción de Escritura, 3 áreas de ministerio en las cuales él estaba totalmente entregado. Ayúdanos a aprender de esta sección para que veamos primero los beneficios que tenemos en Cristo, que están todos escondidos en Cristo, para que entendamos también que ese misterio ya no es un misterio para nosotros. Al momento de que viene Cristo a morar en nuestra vida, a recibir a Cristo como Salvador, nos damos cuenta, Señor, que todo aquello que había sido oculto en el pasado, de repente para nosotros se hace claro. Ayúdanos, Señor, para que lleguemos a comprenderlo aún mejor, de manera que podamos compartirlo con las personas que todavía tienen esto como un misterio. Obra, Padre, en los próximos 30, 40 minutos, para que podamos extraer de aquí joyas, Señor, gemas de sabiduría que nos puedan ayudar en nuestra vida cristiana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo escribe para expresar su interés personal por los colosenses. Y como vimos, esto llegó para él como noticia de lo que estaba pasando en Colosas, porque Epafras vino a visitarle. Epafras creemos de que fue un converso, alguien que Pablo tuvo el privilegio de guiar a Cristo y luego se convirtió en un evangelista. Llegó a su pueblo natal, Colosas, se puso a compartir
a revelar y realmente a abrir este misterio que para la gente no lo comprendía, pero él empezó a compartir el Evangelio y algunos llegaron a conocer a Cristo como Salvador. Pero no se conformó solamente con llegar a los ciudadanos allí de Colosas, sino que se fue luego a la Odisea y otras poblaciones cercanas. Y gracias a aquel esfuerzo evangelístico se establecieron varios puntos de misión. Entonces, poco después, te lo digo más que nada para los que no han estado desde el principio, poco después Epafras ve que entran todo tipo de fuentes, ideologías, algunas judaicas, otras de filosofías griegas. Entraron allí unos que eran conocidos como los gnósticos, unos que creían tener acceso a un conocimiento oculto a todo el mundo. Y entraban allí en la iglesia queriendo introducir esas herejías. Y entonces esto le alarmó mucho a Epafras y vio que iba a necesitar ayuda. Hizo un viaje larguísimo hasta Roma y se encuentra con Pablo en Roma. Pablo recibe una tremenda noticia, una grata noticia de lo que se ha producido allí en Colosas, pero luego Epafras le tiene que contar la mala noticia. Entonces todo lo que es el capítulo 1 nos trae doctrina, enseñanza cristiana. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia? ¿Qué beneficios tenemos como hijos de Dios, como parte de su iglesia? Todo está lleno de beneficios. Perdón, redención, reconciliación, todos esos beneficios los expresa Pablo y ya hemos visto mucho de eso. Pero muy pronto vamos a ver que pasa de lo personal, de la doctrina, a la parte polémica, al peligro. Y aquí, cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver cómo Pablo empieza a atacar a esas falsas enseñanzas que se querían introducir en la iglesia. Ahora déjame decirte una cosa, esas falsas enseñanzas no están tan lejos de nosotros. Me sorprende cada vez que hablo con la gente cómo han sido influenciados por estas ideologías. Nos creemos que somos más modernos que nunca, más inteligentes que los del pasado, y sin embargo mucha gente sigue muchas de esas falsas enseñanzas. Entonces mi tarea es intentar traer estas verdades, presentarlas ante la iglesia para que podamos estar más preparados, de manera que esas ideologías falsas no nos afecten a nosotros y sepamos cómo defendernos. Entonces Pablo nos va a mostrar aquí en la parte personal, que corresponde a los versículos 15 hasta muy entrado el capítulo 2, nos va a hablar de doctrina, la persona de Cristo, la relación que Él tiene con Dios, su relación con la creación y sobre todo su relación con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. En el versículo 20 al 23 nos habla de la obra de redención tan extraordinaria que Cristo hizo. Y luego nos va a mostrar que Cristo fue un siervo. Y Pablo ve en eso un ejemplo y él se convierte también en un siervo del Señor Jesucristo. El solemne encargo que Pablo recibe es de ir y presentar a Cristo a todo el mundo. Luego ahí en el capítulo 2, versículo 4, adelante vemos que entra ya en una zona de peligro, entra en un tema polémico. Habla de la posición de la iglesia, del peligro amenazador, de la falsa filosofía, de la doctrina salvífica, es decir, lo que podía realmente salvar a una persona y todo está basado en la obra de redención de Cristo en la cruz. Capítulos 2, versículos 8 a 15, trata sobre eso. Y luego empezamos ahí a entrar ya en la responsabilidad de la iglesia. Espero que cuando lleguemos al capítulo 2, versículo 16 en adelante, nos demos cuenta de que pasa de doctrina a responsabilidad. Primero presenta esta responsabilidad de forma negativamente, hay una serie de cosas que no debemos hacer, no debemos estar involucrados en ellas. No debe haber sumisión a la falsa enseñanza, no podemos ceder ante su empuje. Y luego positivamente en el capítulo 2, 20 en adelante nos habla de que estamos muertos en Cristo. Si estamos muertos en Cristo, si nos identificamos con esa posición, entonces somos libres de las ordenanzas terrenales.
Este pasaje, hermanos, sería: pastor, ¿cuánto tiempo llevas ya con este capítulo? Pues me parece que me va a llevar por lo menos 3 semanas más salir de este capítulo, porque veo más y más y más, y cada vez lo veo más en orden. Hay una estructura. Pablo utiliza una estructura maestral, extraordinaria. Bien, pues entonces ahora estamos tocando el ministerio de un hombre. Y quiero hacerte una serie de preguntas. Primero, imagínate si recibieras una carta de alguien que nunca habías visto, de alguien que fuera un prisionero, de alguien que hubiera sido acusado de rebelión, y entrara esa carta aquí. ¿Cómo recibirías tú esa carta? Dirías, bueno, pues con escepticismo, con duda, ¿no? Pues los creyentes en Colosas experimentaron esta misma situación. Sabían que Pablo había sido un instrumento en la salvación de Epafras, había sido su pastor anteriormente. También sabían que Epafras había ido a Roma a consultar con Pablo y aún no había regresado. Y los miembros de la iglesia en Colosas habían recibido una carta de Pablo de parte de mano de Tíquico y de Onésimo. Y aquí están los falsos maestros viendo esta situación, diciendo, mira, vais a fiaros de un hombre que vive con estas credenciales, un hombre que ha sido acusado de rebelión, un hombre que está en prisión. ¿Y dónde está vuestro pastor? Epafras, no ha vuelto. La situación era bastante difícil. Y Pablo lo que hace al principio es como que se olvida de presentar sus credenciales y se lanza por completo a expresar la belleza y la excelencia de Cristo. Es como que se olvida de presentar una defensa de quién soy, porque está completamente abordado explicando los beneficios y las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero ahora, al llegar a este punto, al llegar al capítulo 1, versículo 21, vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver 3 ministerios que Pablo había recibido. Uno, lo vemos en el versículo 21 al 23, que era compartir el Evangelio, la buena noticia de salvación. Pablo estaba completamente entregado a eso, ya sea si estuviese libre en la calle o si estuviese preso en una prisión. Su ministerio es de compartir el Evangelio a todo el mundo. También habla de sufrimiento. Curiosamente, mira el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es contradictorio, ¿no? Estás padeciendo todo tipo de problemas, pero al mismo tiempo sientes gozo. ¿Cómo se explica eso? Pues vamos a ver eso con más detalle. Y luego, en el versículo 28 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos habla de combatir a favor de los santos. Él tiene una tarea. Yo voy a luchar por vosotros y con vosotros. Y vamos a ver, hermanos, ahí en esa porción, de que una de las formas como combatía Pablo era con la oración. Dice, tengo gran combate, tengo gran aflicción, en mi corazón tengo una especie de ansiedad que tengo que descargar. Quiero ver vuestro buen andar, quiero veros cómo vencéis estas oleadas de falsedad. Tengo una lucha. Pero claro, Pablo no podía estar allí con ellos. Entonces, ¿cómo lucha por esta situación? Y aunque no lo dice explícitamente, yo creo que hace referencia a la oración. Esa lucha que tenía contra el enemigo, pero de rodillas. Entonces vemos primero que Pablo quería compartir el Evangelio. Pablo dice en el versículo 25, del cual fui hecho ministro, según la administración que Dios me fue dada para con vosotros. Fui hecho ministro, y su ministerio era un ministerio de reconciliación. Eso lo hemos visto ya en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado.
Ampliando esto un poquito más, vemos en 2 Corintios 5:21 que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Toma nota de eso. Cada vez que tú vas a dar testimonio de la salvación que Cristo ofrece, estás siendo un embajador por el Señor Jesucristo. Sería como si Dios estuviera a través de ti pidiendo a esa persona a la que estás hablando, por favor, necesitas reconciliación. Necesitas arreglar este problema, esta ruptura que hay entre tú y yo, no producido por Dios, sino producido por nuestro pecado. Es Cristo, es Dios el que toma la iniciativa y dice, por favor, os ruego que os reconciliéis con Dios. Menudo privilegio tenemos, hermano. Nunca veamos eso como una carga, sino como una tremenda bendición. Compartir a Cristo es como si Dios estuviera rogando a través de ti al mundo entero. Yo quiero ser usado así por Dios. Y ojalá más personas respondieran a ese mensaje de salvación. Nos habla en el versículo 21 de lo que éramos y lo que somos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice. Eso era antes. Esa era vuestra vieja vida. Pero ahora, dice, ahora os ha reconciliado. ¿Vale? Y es Dios el que toma la iniciativa. Recuerda, en una reconciliación puede haber dos partes que han cometido la ofensa. Pero en esta reconciliación, Dios no ha hecho nada malo para romper esa relación. Ha sido el hombre, hemos sido nosotros. Y sin embargo, Dios, siendo inocente, es el que toma la iniciativa para introducir ahí los elementos necesarios para reconciliarnos con Él. Nos dice que estamos alejados. Vosotros también que erais en otro tiempo, extraños enemigos. Todos aquí, escuchad por favor, todos aquí estamos en esta condición. Y es posible que todavía haya aquí alguien que está en esta condición. No solamente estaba, sino que está. Ojalá hayamos pasado de que erais en otro tiempo extraños enemigos para decir, ahora nos ha reconciliado. Para mí, esa reconciliación se produjo hace 42 años. Para algunos, mucho más tiempo, pero no es diferente para aquel que lo ha recibido recientemente. Tenemos aquí algunas personas que hace muy poco se dieron cuenta de que no tenían esa salvación, no la tenían segura, y arreglaron ese asunto. Y pasaron de estar alejados, siendo extraños, ahora, lo que dice el versículo 22, a ser santos sin mancha e irreprensibles. Menuda posición de privilegio que tenemos. Pero también recibimos una tremenda responsabilidad. Y es aquí donde quiero tomarlo. Ahora tenemos unos 20 minutos. Quiero pasar al segundo ministerio. El primero es de evangelizar, de compartir el mensaje de salvación. Y ahora toman nota lo que dice los versículos 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cuántos de vosotros han leído este versículo? Dice, pero qué falta de las aflicciones de Cristo. ¿Acaso no cumplió Él con todo lo que hacía falta para poder traer redención al mundo? ¿Acaso no murió Él en la cruz derramando su sangre? ¿Qué es lo que falta de las aflicciones de Cristo? Pues vamos a responder a eso. Porque hermanos, de antemano te quiero decir que no falta nada. Pero Pablo dice, yo quiero llenar lo que falta todavía. Esto todo puede traer algo de confusión y necesitamos saber cómo funciona eso. Lo que quiero que veáis primeramente es que aún estando en prisión y estando en una situación de lamento, de aflicción, Pablo dice, me gozo en esto. Me gozo en esto. Tengo gozo por verme en esta situación. Ahora, muchos de nosotros dirían, pues yo sentiría gozo si estuviese en las Bahamas, en una hamaca, tomándome una piña, ¿no? Un zumo de piña, debajo de una palma. Ay, sí, tendría gozo. O tendría gozo si me viese, aquellos que les gusta la carne, en un día soleado, con una buena barbacoa, así, y un mate, ¿verdad, Antonio? Pero Pablo dice, mira, estoy en aflicción.
Estoy en una situación que el mundo podría ver lamentable. Y Pablo dice, qué bendición. También eso hace falta estudiarlo, porque una vez que entendemos esto, hermanos, vamos a poder vernos nosotros también en aflicción y sin embargo tener satisfacción, tener ese gozo. Entonces Pablo se goza, no se avergüenza de su sufrimiento, sino siente gozo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, primero, Pablo sufría por causa de la relación que tenía con Cristo. Mira el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cubro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ahí nos da una indicación. Dice, me gozo porque no me viene de sorpresa de que yo esté pasando esto por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que le metió a él en prisión? Predicar el Evangelio. Le acusaron de ser un revolucionario, uno que estaba queriendo realmente traer una revuelta, y eso le llevó a tener que ir a Roma para apelar ante César. Se ve en esta situación, hermanos, por predicar la buena nueva. Y lo curioso de todo esto es que Jesucristo, estando en la cruz, ¿os acordáis cuando dice que, concretamente os lo voy a dar, en Hebreos capítulo, a ver dónde estoy, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, toma nota, el cual está colgado de la cruz, está sufriendo, tiene gran dolor, pero mira lo que está haciendo Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ha pensado eso alguna vez? Cristo en la cruz, con un dolor agonizante, sufriendo, y sin embargo mira hacia el futuro, y ¿sabe lo que ve? Te ve a ti, Juanjo, diciendo, mi sangre, mi sacrificio, va a traer un beneficio a Juanjo 2000 años después. Mi sacrificio va a traer un beneficio a Francisco 2000 años después. Mi sacrificio, este pago que yo voy a hacer por el pecado, va a traer un beneficio a un montón de personas. Hay millones y millones de personas. Cuando Cristo vio el efecto de su crucifixión, al ver a millones de personas recibiéndole como Salvador, sintió tremendo gozo. Y Pablo se identifica con eso. No es que él tenga que sufrir en la cruz también, sino que se identifica con el beneficio que eso le va a producir a la gente. Pablo está en prisión y dice, me gozo porque ha sido por causa de proclamar ese precioso mensaje de salvación. Si alguna vez padeces como cristiano, dice la Biblia, no padezcas como homicida o ladrón o malhechor, pero si padeces como cristiano, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esto nos trae a la memoria, hermanos, los primeros discípulos, ¿os acordáis? Cuando los arrestaron, a Juan y a Pedro, les presentan ante las autoridades, la primera vez les amenazan, no podéis volver a predicar esto, dicen, mejor obedecer a Dios que a los hombres, sin ningún, sin templar, sin tatarear, claramente es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Les amenazaron, pero la segunda vez que les arrestan, esta vez les azotan. ¿Saben lo que dice la palabra? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Hechos 2, en Hechos 5 vemos ahí a Pedro y a Juan con dolor en su espalda por los azotes, pero sintiéndose privilegiados por haberse padecido por la causa de Cristo. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí
de los padecimientos y de gozarse en eso, no es porque sea un masoquista, sino porque está viendo, hermanos, el beneficio que esto va a producir en el crecimiento de la iglesia, trayendo a nuevas personas a la familia de Dios. Y no es eso también. Muchas veces he hablado con hermanos y me decían, bueno, yo estoy hablando a esta persona durante años. Al principio me ridiculizaba, se burlaba. En más de una ocasión incluso me gritó diciendo que no quería saber nada de ese tema. En alguna ocasión quizás te empujaron y te dijeron, no vuelvas por mi casa. ¿Verdad? Yo he tenido casos así. Mi propia familia. Mi propia madre me dijo una vez, hijo, preferiría verte por ahí teniendo una mala vida que siguiendo a estos. Y así. Te han comido el coco. Pues años después también a ella le comieron el coco, pero en el buen sentido de la palabra. Amén. Tuve el privilegio de guiar a mi propia madre a los pies de Cristo. Amén. ¿Y sabe lo que me dijo? Hijo, si yo hubiera sabido esto antes. ¿Qué gozo produce eso? Saber que ahora ya no está con nosotros, está en el cielo. Y cuántas personas, hermanos, hemos visto así como enemigos, alejados de Dios, pero que luego el Señor ha obrado en sus vidas, han venido ante el Señor con humildad y han dicho, sí, soy pecador, sé que estoy separado de ti, sé también que soy enemigo, en esta situación solo puede haber enemistad. Pero Dios, también has provisto a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por mí. Me lo ha contado tantas veces y ahora por fin entiendo mi necesidad. Por fin ahora entiendo que necesito redención, salvación. Y tú prometes eso como regalo. El 4 de noviembre de 1980, aquí tenéis una persona que pasó de ser católico a ser ateo, pero un ateo militante. Me encantaba meterme en discusiones con la gente para demostrarles lo necios que eran en creer en Dios. Así iba, con ese orgullo, hasta que Dios me tocó. Puso a varias personas en mi camino, como a Pablo. Y llegó un momento en que ya no podía aguantar más. Y vine a uno de esos chicos que me hablaban de Cristo, casi le daba un infarto. Imagínate esa actitud, mes tras mes, año tras año, y un día decirle, yo necesito lo que tú tienes. No sé lo que es, pero lo veo manifestándose en ti. Ahora ya no puedo ni dormir. Esas historias que me has contado de la Biblia, de que Cristo me quieres, yo no puedo ni siquiera dormir, necesito eso. Me llevó a su casa, me guió a Cristo, hermanos, desde entonces no he podido dejar de hablar de eso. Qué bendición, hermanos, poder conocer a Cristo como Salvador y luego poder tener el privilegio de proclamarlo a las personas. Y de verles como ellos han entendido este misterio de que Pablo habla. 3 veces dice, misterio que había sido oculto desde tiempos del pasado. Que los mismos profetas, los mismos hombres, los mismos personajes que vemos en la Biblia, buscaban y no entendían. Dios no se lo había revelado. Era un misterio oculto hasta que Cristo viene. Dice, por fin ahora voy a desvelar qué es ese misterio. Y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no es un misterio. Para nosotros es un misterio que los perdidos no lo entiendan. Es tan clarito, ¿verdad? Y hablas a una persona que no conoce a Cristo y se queda así como diciendo, ¿este habla chino? ¿Qué está hablando? No entienden. Es un misterio para ellos. Y solamente es el Espíritu Santo el que puede abrir los ojos del entendimiento. Espero, si tú estás aquí esta tarde y no tienes a Cristo todavía como tu Salvador, que hoy se pueda revelarse, pueda aclararse tus ojos para que veas que Cristo puede llenar ese vacío en tu vida. Pablo se gozaba de esto. Y aunque muchas veces se veía que con amenazas de muerte, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, qué bien, me voy con mi Salvador. Para él no era problema eso. Es más, dice que para mí es una ventaja, dijo. Para mí es mejor estar con el Señor. Pero por vosotros estoy aquí. Hermanos, si Pablo pudiese hoy resucitar y ponerse aquí delante,
y veros a vosotros dirían, mereció la pena. Si hubiera visto, pudiera ver todas aquellas personas a lo largo de los años que como cadena fueron convirtiéndose gracias a su ministerio, diría, podrían mirar al futuro como Jesucristo y decir, ha merecido la pena. Mereciste la pena. Mereciste la pena. Yo cuando me vi al espejo dije, yo no merecí la pena. Y así dijo, tú sí mereciste la pena. Y claro, al entender eso, hermanos, me hace ser más responsables todavía, porque hay mucha gente todavía que necesita ser salvo. Ahora dirás, pastor, y eso de que lleno en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hermanos, no falta nada. Entonces dirás, pastor, entonces, ¿qué es lo que falta? Dice 4 cosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo pregunto, ¿qué es lo que falta? ¿Acaso Cristo cuando estuvo en la cruz antes de entregar el Espíritu no dijo, consumado es? Consumado es, completo, ya está, no hace falta más. Tenemos en Hebreos 10, versículo 10 al 14 esta palabra, y esta es la voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de aquí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo, ¿qué vas a rellenar tú? ¿Qué es lo que falta? En 1 Pedro 4, 13 a 16 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino gócese. Pablo cumplió con esto a la perfección. Estaba padeciendo, pero sabes, él no estaba allí diciendo, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí? Todo el mundo se ha olvidado, después de lo que yo he hecho. No, él estaba con gozo. ¿Os acordáis cuando le apresaron allí en Éfeso, me parece fue, le metieron en la prisión? ¿Qué estaban haciendo en la prisión Silas, Pablo? Me parece que había un tercer discípulo con él. Después de haber... Estaban cantando, estaban en la... Dice que en la celda, en la prisión de más adentro, es decir, en la zona de alta seguridad y encima con cadenas. A oscuras, maloliente. ¿Qué te apetece hacer? ¿En qué me he metido? ¿Por qué? No, le están cantando himnos. Y como resulta que el carcelero está escuchándolo y viene al conocimiento de Cristo esa misma noche y le saca de la prisión, le lleva a la familia también recibe a Cristo antes de amanecer, todos han sido bautizados y se meten en la prisión. ¿Para qué? ¿Para entristecerse? Menuda oportunidad. Yo creo que para Pablo aquello fue una fiesta. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí cuando dice lo que falta? Pues es lo siguiente. A la ofrenda que Cristo hizo en la cruz no le falta nada. Pero Pablo se identifica con Cristo diciendo, mira, cada vez que yo anuncio a mi Salvador, me identifico con el mensaje de salvación. Hay muchas... piénsalo de esta manera. Imagínate a un hombre inmensamente rico que conoce a una mujer a la que ama con todo su corazón, pero esta vive muy lejos.
Este hombre quiere darle una muestra de su amor, así que compra el mejor regalo que el dinero puede comprar. Imagínate un anillo, no sé, a mí no me haría mucha ilusión un anillo, pero imagínate algo valiosísimo y lo paga al contado. Está completamente pagado, lo envuelve en el mejor envoltorio que puede, pero su amada está muy lejos, la persona a la que ama tanto está lejísimos. Necesita a alguien que lo lleve. No lo puede mandar por correo porque es un regalo inmensamente valioso. Lo puede llevar él mismo, pero lo que hace es que pide a uno de sus siervos, a uno de sus trabajadores, alguien al que le ama de todo corazón, si estaría dispuesto a hacer este viaje peligroso, larguísimo, por él. Y ahí ves a uno que dice, mira, yo estaría dispuesto, pero va a haber consecuencias, te puedes encontrar con todo tipo de adversarios. Solamente por ver el amor que tú tienes por esa persona, yo estaría dispuesto a hacer lo que fuera. Se ofrece voluntario, le da el regalo y tiene que hacer días, semanas, posiblemente meses de viaje hasta llegar a esa persona para entregarle el paquete. El regalo ya está pagado, pero hace falta alguien que llene el hueco. Hace falta alguien que haga de cartero, que haga de trabajador de Amazon, ¿no? ¿Entendéis por dónde voy? Alguien necesita llenar ese hueco. Lo que falta no es a los sacrificios de Cristo, Cristo ya ha pagado, pero hace falta alguien que diga, yo estoy dispuesto a cubrir ese espacio, ese vacío. Pablo dice, yo tengo el privilegio de hacerlo. Estoy en la cárcel por hacerlo. Y tanto si estoy libre como si estoy en la cárcel, voy a seguir haciéndolo. ¡Qué gozo poder servir a nuestro Señor de esa manera! A veces no tienes que ir a otro país, que encuentres a la persona cruzando la calle, ¿verdad que sí? Y el Señor dice, ¿serías tú mi embajador? ¿Estarías dispuesto a compartir este regalo de la salvación, este mensaje que es Cristo en la cruz, la obra que Él ha hecho de redención? ¿Serías tú capaz de llevar este regalo a esa persona? Pablo dice, donde haga falta. Epafras estaba también dispuesto. Y ha habido muchas personas que han hecho ese esfuerzo, y gracias a Dios y a esas personas, muchos de nosotros estamos aquí hoy. A eso se refiere cuando dice lo que falta. No es que falte nada a la obra de redención, pero hace falta carteros. ¿Hay aquí alguno que se ofrezca voluntario? Alguien que ame tanto a su amo, a Jesucristo, que valore tanto ese regalo, que lo haya experimentado en su propia vida, que dice, yo quiero ser ese que llena el hueco. Hay un vacío ahí, hace falta que alguien vaya. ¿Va a causar lágrimas? Por supuesto que sí. A veces las tenemos que derramar de rodillas, ¿verdad que sí? Señor, obra en esa persona que no ve, que no entiende. Abre su corazón para que pueda comprender la riqueza que hay en esa salvación que Cristo ofrece. Pero como dice la palabra, aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pablo decía, yo estoy llorando ahora, tengo aflicciones, claro que sí. Eran reales. Pero dice, me gozo por el beneficio que va a producir. Gracias, Pablo. Gracias, Señor, por darnos a nosotros ahora ese ministerio de reconciliación. Gracias, Señor, por convertirnos ahora en embajadores, representantes de Cristo, y tenemos solamente un mensaje que dar, el mensaje que Él nos ha dado en la palabra. No nuestro propio mensaje, el mensaje de Cristo. Yo me lleno de entusiasmo cuando veo esto. Y digo, ¿qué hago? Muchas veces me dan ganas de decir, yo dejo el púlpito a otra persona, pero cuando veo estas cosas digo, no, déjamelo a mí. Yo quiero compartir esto. Hay mucho más aquí que ver, pero os quiero dejar con esa imagen. El Señor aquí diciendo, ¿serías tú capaz? Tú que has experimentado ya ese regalo, esa salvación, la salvación de la condenación. Un regalo que yo te di
gracias a mi obra redentora en la cruz, ¿estarías tú capaz ahora de tomar ese mensaje y llevárselo a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, a esa persona que te odia, a tus enemigos? Hazlo, porque si sabes una cosa, quizá tú mañana puedas tener el gozo de guiar a esa persona a Cristo. En el cielo se produce gran alegría, hermanos, cuando una persona recibe a Cristo. Hay muchas veces que tenemos la oportunidad de guiar a alguien a Cristo y salen con lágrimas y yo digo, no. Son lágrimas de gozo. Pero para mí que es una especie de eco, un reflejo de lo que se está produciendo en el cielo. Hay más gozo en el cielo, dice, por un pecador que se arrepiente que por 99 que necesiten de arrepentimiento. ¿Hay gozo en tu corazón? Y el pastor, yo no voy a testificar porque siempre que testifico a la gente me veo más solo, me dan de lado. Me acuerdo siempre del hermano Luke. Decía, antes de convertirme tenía cientos de amigos, ahora que me he convertido he hablado a todos y nadie quiere hablar conmigo más. Luke, sigue adelante con ese tema. Y ojalá lo tuviéramos todos. Tremendo privilegio, hermanos, el de ser hechos hijos de Dios. El de formar parte de su iglesia. El de tener una comisión, un llamado tan alto como el de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gocémonos de eso. Y cuando hayas hablado a alguna persona de Cristo, compártelo con la iglesia para que podamos orar por esa persona en concreto. Y así cada vez que una persona viene y recibe a Cristo, podamos todos gozarnos de que una alma más ha entrado en ese rebaño. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que hemos visto aquí. Pablo no estaba dispuesto a todo, no escatimaba nada, Señor, por llevar el Evangelio, incluso las prisiones. Pero como él decía, Señor, eso era su gozo, su gran bendición, el saber que estaba ahí por causa de predicar un mensaje que iba a liberar a las personas de su condenación. Él prefería, Señor, pasar por la prisión. Ayúdanos a nosotros a tener ese mismo sentir, Señor. Y si hay alguna persona aquí hoy, quizá ya ha recibido testimonio, ya ha recibido ese mensaje de salvación, ha entendido que su condición es la de pecador delante de un Dios santo, ha entendido de que Dios tiene que ser justo a la hora de condenar el pecado. Cuando se rompe su ley, Él, como Dios justo, como juez, tiene que hacer justicia. Pero al mismo tiempo tenemos la buena nueva de que Cristo se ha puesto en el camino, Señor, y ahora Él nos ofrece su justicia a cambio de nuestra condenación. Gracias, Señor, porque tú no lo hiciste entender. Gracias, Señor, porque tú llegaste al punto de hacernos ver que teníamos esa necesidad. Y gracias, Señor, porque llegamos a recibirte como Salvador. Pero puede, Señor, haber aquí alguna persona que todavía no ha llegado a dar ese paso de fe. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú abras sus ojos, que entiendan, Señor, su necesidad y que no esperen a mañana, que tomen urgencia, que vean, Señor, de que esta oferta ahora mismo está abierta, puede que mañana no. Pero ayúdale, Señor, a darle urgencia. He aquí el día de tu salvación, dice la palabra. Hoy es el día. Así que te ruego, Señor, que obres en aquellos que todavía no han recibido ese precioso regalo de salvación. Y a todos, Señor, pido que nos ayudes para que esta semana sepamos aprovechar las oportunidades y seamos capaces de llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Es decir, de llevar ese mensaje, ese precioso regalo a las personas que todavía no lo han recibido. Obra en nosotros, Señor, para que seamos eficaces como buenos embajadores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.